Gracias, amada iglesia. Qué bendición que estén acá, qué bendición que podamos compartir un segundo servicio, ¿no? Dese un aplauso a usted por estar aquí. Por la mañana también estuvo el servicio muy concurrido, estuvo llena también la iglesia. Es una bendición que esto esté pasando en Redención, es una bendición que podamos doblarnos y que el Señor traiga los servicios más que Él quiera, amén. Que traiga los servicios de más que Él quiera. Hace unos días, esta semana, estaba leyendo yo un reportaje acerca de la crisis que hay en el mundo, una pandemia grave que hay en el mundo del sistema nervioso, de enfermedades de ansiedad, de depresión, de nerviosismo, de angustia. Parece que la pandemia más ruda que hay ahorita en el mundo, ¿no? Más ruda que las pandemias que hemos visto que han pasado. Y se dice que entre un grupo de 10 personas, 9 personas están ya afectadas en algún área de su sistema nervioso. Lo que quiere decir que por lo menos en esta iglesia, si hay 100 personas, el pastor será el único normal. Y eso con dificultad. Es tremendo, pero lo paradójico de esto es que hoy en día es casi que de moda estar así. Yo veía en TikTok los jóvenes, los adolescentes, cómo ponían esto, como burlándose, ¿no? De hoy es mi día de la cetralina, con cetralina, sin cetralina. Como algunas personas juegan con esto como si fuera ya parte de nuestra vida, sin darnos cuenta lo complejo que es realmente. Sin darnos cuenta que muchos adolescentes hoy están atentando contra su vida, ¿no? Jovencitos, jovencitas de 14, 15 años con intentos de suicidio, pastores incluso que se quitan su vida y pensamos que esto es un juego. Sin embargo, yo quiero decirles algo, amados. Todas las enfermedades del sistema nervioso nacieron en lo espiritual, nacieron en lo almático, subieron a nuestro sistema físico, entraron en nuestra mente, empezaron a hacer daño en lo natural, en los líquidos del cerebro, hasta que finalmente fuimos diagnosticados con una enfermedad. Deberíamos nosotros como creyentes evitar que llegara hasta estos puntos tan graves, tan críticos, la enfermedad mental, ¿no? Deberíamos poder saber conocer un autodiagnóstico de cuando estamos en tristeza, en depresión, de qué es la depresión, qué es la tristeza, cuando realmente se ha salido de control, pero sobre todo eso, aprender a no llegar hasta esos límites, ¿no? No llegar hasta esos límites de perder el control de nuestra mente. Qué triste eso, ¿no? Perder el control de nuestras emociones. Qué triste tener que llegar uno a medicarse, ¿no? Porque ya después de eso solamente estás en las manos de los médicos y tienes que seguir el procedimiento. Una vez una persona ha llegado a ese nivel en el cual tiene que ser diagnosticado y medicado, tiene que terminar el proceso. Lo peor que puedes hacer en un proceso, en un diagnóstico donde te están dando medicamentos, es salir abruptamente de ello, porque va a ser peor el daño que te puedas hacer. Así que una vez estando allí ya tienes que hacer tu proceso, ya tienes, como dijo el apóstol Pablo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad que estás viviendo. Pero lo que hoy quiero enseñarles a través de la palabra de Dios, lo que hoy queremos aprender a través del Espíritu, es cómo no llegar hasta esos límites, cómo de esa estadística de 9 solo uno poder ser muchos más. Porque estamos hablando que esto también es una crisis que está afectando a la iglesia profundamente. Tú no sabes cuántas consejerías, llamados tenemos nosotros de gente que está atravesando por depresión, de gente que está teniendo que visitar a un psiquiatra, de gente que está en hospitales, en clínicas de reposo, que son hijos de cristianos o cristianos, en el peor caso líderes de la iglesia. Es triste y lamentable esto, saber que estamos cayendo en las trampas de algo que es netamente espiritual y estamos dejando lo que permee hasta nuestra vida, dañándonos nuestra salud, dañándonos nuestro sistema. ¿Cómo poder hacer nosotros como cristianos, pastor? No evitar caer en estas trampas, ¿no? Que finalmente, obviamente, nos llevan hasta una enfermedad que se nos sale de control, donde ya los médicos tienen que actuar y bien lo hacen, ¿no? ¿Cómo evitar eso, no? Es mejor la medicina preventiva, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, sabemos que tenemos la palabra de Dios, la profecía más segura, que la palabra de Dios no solo nos cura de la enfermedad, sino que también hoy nos trae un mensaje preventivo para que nosotros como creyentes podamos permanecer en la paz de Dios, amados.
Y es que realmente esto es una crisis fuerte. Es una crisis que está afectando a la humanidad, que está afectando a los jóvenes, que está afectando a nuestros hijos amados. Yo te puedo asegurar, yo tengo una hija adolescente y de sus amigos de su colegio, más de la mitad ha pasado por crisis del sistema nervioso. Tal vez el 10% están medicados. No estamos jugando con eso, ¿correcto? Muchos de ellos han jugado o han amenazado o se han intentado quitar la vida. Jóvenes de 14, 13, 12 años. ¿Y dónde están sus padres? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Y dónde está la paz que podemos transmitirle nosotros a ellos? Ayer tuve una conversación con mi hija bastante interesante acerca del tema y por eso el mensaje, en el cual ella me decía: papá, lo último que yo pensaría en mi vida sería quitarme la vida. Yo puedo estar triste, puedo tener tribulaciones, puedo tener mis problemas, puedo tener esta adolescencia, pero jamás pensaría en eso. Y yo le decía: hijita, el problema no es que jamás pensemos en eso, el problema es que si no prevenimos la ansiedad, la angustia, los temores, los miedos, la presión que manejamos hoy, tal vez el día de mañana estemos pensando muy diferente. Así que la palabra de Dios nos enseña, realmente nos da la medicina preventiva, la cura, para nosotros poder permanecer en la paz de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos realmente esa paz? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos respirar, exhalar y sentir esa paz de Dios? Lo necesitamos, amados. De hecho, Jesús lo dijo: la iglesia necesitaría la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús no lo dijo porque fuera un amuleto de la buena suerte. Jesús lo dijo porque vendrían tiempos difíciles como estos, en los que el tiempo no alcanza, en el que a veces como padres no tenemos suficiente tiempo para cuidar a nuestros hijos. A veces como hombres, trabajadores, ministros, etcétera, no tenemos suficiente tiempo para cuidar de nuestra salud espiritual, nuestra salud física y mental. Entonces el Señor sabía que llegarían tiempos duros, difíciles, en los que el amor de muchos se enfriaría. Y esa paz sería un mito, sería una leyenda. Hoy todo el mundo vive angustiado, amados. Todos vivimos corriendo, todos vivimos apresurados, todos vivimos pensando en el mañana, en cómo resolver. Pero se nos olvida que el mañana de nosotros ya está resuelto, amados. La palabra de Dios dice que Él vino a darnos vida, vida en abundancia. Dice que el Señor nos salvó en esta vida, pero también nos da una salvación eterna. Es decir, que las promesas de Jesús en nosotros se activan en este tiempo, pero también son unas promesas para el mañana. Tú tienes asegurado tu hoy en Cristo, pero también tienes tu asegurado tu mañana en Él. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor por eso. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4 versos 6 al 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Madrecitas, hoy el Día de la Madre, quiero hacerles una pregunta. Porque hay dos tipos de mamá en la Biblia. Está María y Marta. Marta, una mamá afanada, corriendo por todo, ¿no? Corriendo por la mañana a alistar a sus hijos, corriendo por la tarde a recogerlos, corriendo todo el día a hacer el aseo de la casa, el oficio, trabajando además de eso, corriendo, persiguiendo a su esposo, a su marido, a ver con quién le está siendo infiel, corriendo, mirando todo lo que pasa en su casa, y por la noche sigue corriendo, corriendo, corriendo. ¿Y en qué momento esas mamitas, en qué momento se dedican un tiempo para ellas? ¿En qué momento se toman un minuto en su vida para cuidar de su salud personal, mental, física? O los padres, los papitos también, que salen a las 7 de la mañana y regresan a las 7 o 8 de la noche. Están todo el tiempo con el látigo atrás de su jefe que les da y tienen que cumplir operaciones todo el día. Espero que así no sea su vida, pero normalmente muchos hemos pasado por esa etapa de esclavitud donde tenemos que rendirle cuentas a otros, no tenemos una independencia y desearíamos tener una sola cosa: tiempo. Recuerdo que cuando yo era joven tenía un trabajo que era tremendo. Yo entraba a una hora y no sabía a qué hora salía, y tenía dinero, tenía formas, tenía un buen apartamento, estaba bien, estaba soltero. Mejor dicho, era el soltero más cotizado de Bogotá en esa época. Pero tenía un problema gravísimo: no tenía tiempo.
Resulta que yo trabajaba todos los días, trabajaba el sábado por la tarde, estaba en la iglesia, el domingo en la mañana en la iglesia, todos los servicios, y llegaba el domingo en la tarde agotado a mi casa, ni siquiera tenía ganas de orar y decía: Señor, no tengo tiempo. Qué triste es uno acostarse con dinero y no tener en qué gastárselo, ¿no? Si no tengo dinero y no tengo tiempo, ya cerraron las tiendas, no puedo ir a un centro comercial a comerme un helado, no he podido comprarme ropa porque no tengo tiempo. Y allí empieza la tristeza y la depresión, y en ese correr, amados, estando en la iglesia, en medio del liderazgo de la iglesia, caí en una fuerte crisis, una crisis de ansiedad, una crisis del sistema nervioso, y salí corriendo de la iglesia, salí espantado, buscando tiempo, me fui de mochilero por Sudamérica y dejé tirado todo. Las locuras que uno hace a veces por no ser buen administrador de la gracia de Dios. Así que hoy quiero hacerles una pregunta muy honesta y quiero que se la respondan ustedes mismos, o que más bien día a día respondan a esta pregunta: ¿qué es lo que les afana? ¿Qué es lo que verdaderamente les roba la paz, la paciencia, el tiempo, su pensamiento? Porque la palabra dice que por nada deberíamos estar afanosos, es decir, que nada en nuestra vida realmente debería estarnos produciendo ansiedad, produciendo afán. Y la palabra de Dios dice algo muy interesante, y es que todo el cristiano lo debe hacer con decencia, en orden. La palabra de Dios dice que nosotros podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Así que cada uno de nosotros debería tener un orden, amado, de prioridades para presentar delante de Dios. ¿Te has preguntado qué pasaría si tú tomaras una libreta o tu iPad de apuntes o tu teléfono de apuntes y cada mañana pusieras esas cosas que te afanan en una libreta? Dijeras: bueno, me preocupan los recibos, entonces voy a poner el tráfico de recibos. Cuando trabajábamos con mi esposa en la agencia de publicidad, todos los lunes se hacía algo que se llamaba el tráfico. Nosotros le decíamos el trágico, porque ponían un montón de tareas que uno sabía que al final de la semana eso no se va a cumplir, eso va a ser una tragedia. ¿Sí? El trágico. Y ahí aprendí yo esto de hacer tráfico. Y cuando tú ves mi iPad, mi libreta de apuntes, yo tengo tráfico para cada cosa. Tengo un tráfico para redención, tengo un tráfico para la música, tengo un tráfico para mis cosas personales, tengo un tráfico para las cosas familiares. Y cada proyecto, cada cosa que estamos haciendo, yo le hago un tráfico. Y en ese tráfico pongo los ítems y estoy diciendo: tengo que desarrollar esto, tengo que escribir esto, tengo que visitar esto, tengo que hacer, y los pongo. No se trata de solamente cumplirlos, se trata de exteriorizarlos, sacarlos de nuestro interior, de no tragarnos ese sapo de ideas y pensamientos que es como un torbellino, como un huracán de pensamientos en nuestra mente que no nos deja tener libertad y paz, amados. Esas cucarachas hay que sacarlas de la cabeza. Y por eso la palabra dice en Habacuc 2:2: escribe la visión en tablas. Por eso la Biblia es escrita, no son ideas nada más en la cabeza. Al principio, cuando no existía la escritura, fue pasada de voz en voz, pero después se empezó a escribir, porque obviamente necesitamos organizar nuestros pensamientos, necesitamos tener una rutina de higiene mental, espiritual organizada, amados. Y a veces no limpiamos ese disco duro de toda esa basura que tenemos, y encima de todo le metemos más basura en las noches, la serie de Netflix, el presidente haciendo su alocución, pura basura. Le metemos y le metemos y le metemos a nuestra cabeza. Al día siguiente, ¿cómo vamos a despertarnos? Con basura en la cabeza, con ansiedad, angustia. Y las cosas realmente importantes, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la paz de Dios, cuando viene a aterrizar en nuestra mente, en ese aeropuerto de ideas, no tiene espacio para aterrizar, porque tienes bastante tráfico en tu mente, bastantes cosas en tu mente como para que Dios venga a decirte una más. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer a diario, amados, es sacar todas esas ideas. Un buen consejo: haz un tráfico, haz un cronograma en tu vida. Eso lo hacen todas las personas maduras. Todos los cristianos maduros tenemos un calendario, un cronograma, tenemos una organización. Eso lo aprenden los niños en primaria. ¿Ustedes saben qué es la palabra calendario? ¿Sí? ¿Alguna vez les enseñaron qué es calendario? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y lo tenían los cuadernitos Norma atrás o adelante, y aparecían las horas del día y uno ponía sociales, matemáticas, ciencias, cooperativismo. Eso me lo enseñaron a mí.
El horario, el calendario, el horario. ¿Por qué no lo hacemos con nosotros? ¿Acaso no somos igual de importantes que la educación? ¿Acaso no es igual de importante que tú tengas un horario, un tiempo para meditar, para organizar tus ideas? Como un computador, cuando lo enciendes, ese tiempo de hacer start, de que suene y abra la pantalla. Todos necesitamos ese tiempo, amados. Así que considera tu mente, considera tu alma, considera tu higiene mental y diariamente dedícale un tiempo a exteriorizar eso que te afana, a ponerlo escrito, a sacarlo de adentro tuyo. No cargues con tanto peso, con tantas ideas, con tanto desorden. Cuando yo hago mi tráfico, seguro que la mayoría de cosas no las puedo cumplir de inmediato, pero por lo menos, ¿sabes qué dice mi mente? Por lo menos ya las tienes en algún lado, ¿sí? En alguna parte está, y cuando vuelvas a abrirlo vas nuevamente a mirar el tráfico y vas a quitar, este ya lo hice, este ya lo hice, este ya lo hice, este me falta, y vas a tener libertad, espacio para otras cosas, espacio para que cuando las personas te pregunten algo, cuando vayan a ti, tú tengas una sonrisa, porque vas a decirles: tengo una mente libre, tengo una mente con higiene, limpia. Pero esas personas que vienen y se acercan a uno: hola pastor, ¿cómo está? Mal, terriblemente mal, ¿sí? O le dicen: no, bien, ¿sí? Mintiendo, porque realmente están angustiados, están estresados. Mira, como pastores tenemos que cuidar nuestra salud mental a unos niveles tan impresionantes, amados, que yo tengo que en el día tomar muy bien las decisiones de qué hablo, con quién hablo, a quién le respondo y a quién no respondo. Y muchas veces hay llamadas, perdónenme, que yo no voy a responder, porque sé que es basura que me va a entrar a mi sistema. Sé que son personas tóxicas que me llaman y me van a llenar mi cabeza de basura. Entonces prefiero omitirlo, ¿ves? Prefiero omitir esas cosas. Sé que hay cosas en la televisión que yo voy a ver que me van a hacer daño. Yo no quiero ser religioso ni extremista, pero nosotros llevamos más de un año sin ver televisión con mi esposa. Ese televisor se va a dañar de no prenderlo. Es porque con el tiempo nos dimos cuenta, ya no hay espacio para eso en nuestra casa. Tú ves una serie de Netflix, es basura. Ves una serie de Disney, es basura realmente. Ves una película, y pocas películas, muy pocas, son edificantes, ¿no? Y aquellas que son edificantes las critican y dicen: son xenofóbicas, no tienen inclusión. Porque eso es lo que hay en el mundo ahora. Entonces cada vez vamos a tener que guardar más lo que comemos, lo que leemos, lo que miramos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuida tu salud espiritual, tu salud mental, amados. Hablaba yo con una muchachita que estaba en depresión y todo eso, y mirábamos lo que ella consumía, amados. Era oscurísimo, otaku, cómics japoneses, coreanos, toda esta cultura que es muy oscura, ¿sí? Yo les digo a los jóvenes: miren, el pastor suyo es viejo, pero no es tonto, ¿sí? Yo conozco realmente de qué se tratan todas esas cosas que ustedes dicen: no, es solo moda, no me dejo afectar. Pero si eso que tú dices solo moda lo estás consumiendo todo el día, si todo el día estás viendo cosas oscuras, si todo el día estás viendo cosas tristes, a eso le sumas escuchar música triste, a eso le sumas que tienes un reguero de amigos emo en tu colegio tristes, ¿cómo vas a ser tú? El triste, la balada del triste. No vas a ser otra cosa sino una persona triste, oscura. Y yo se le decía a esta muchacha: mira, lo que más dañó mi vida de joven fueron mis amigos. No fue ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni el diablo, mis amigos. Porque yo terminé siendo como las personas con las que andaba, exactamente igual. Nosotros terminamos siendo lo que oímos, lo que leemos, lo que vemos, lo que consumimos. Eso terminamos siendo. ¿O por qué crees que cuando Shakira se va a España termina hablando como Piqué? De tanto escuchar españolete. ¿Ves? Nosotros somos lo que oímos, nosotros somos lo que vemos, y eso no lo puedes evitar. Así nos creó Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que si el ojo del hombre está en tinieblas, ¿cuánto mismo no serán las tinieblas internas que tiene? Porque todo entra por los ojos, entra por los oídos, amado. Entonces toma y haz una lista de todas esas cosas que te afanan y ponlas en un horario, ponlas en un tráfico. Ahora, la palabra de Dios no nos dice solo que las exterioricemos y que las saquemos de adentro, que saquemos ese sapo y que no nos lo traguemos. La palabra de Dios dice
y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No es porque Dios no conozca lo que te afana, lo que te angustia. No, Dios lo conoce perfectamente. Es porque tú necesitas sacarlo de tu sistema y entregárselo a alguien. Eso es una papa caliente. ¿Alguien se ha comido una papa caliente? ¿Una criolla? ¿Y cómo hace cuando se come una papa criolla? Haga. Muéstrele a su vecino cómo hace cuando se come una papa criolla. Eso pasa con esas cosas que nosotros guardamos. Son cosas que nos queman, que nos lastiman, que nos hieren, que entre más las tengamos adentro, más nos van a hacer daño. Hay que sacarlas. Hay que sacarlas. Y el lugar adecuado donde la palabra nos dice que tenemos que sacarlas es delante de Dios. Entonces tú coges tu tráfico, amado. Coges tus angustias, coges tus tristezas, coges tus afanes, coges tus deudas y los traes delante de Dios. ¿Lo has hecho? ¿Hay alguien que pueda decirme esta mañana aquí que no tiene una razón por la cual orar? Si no tiene una razón, yo te voy a dar 1000 razones por las cuales tienes que orar. Y por eso mucha gente no va delante de la presencia de Dios, porque algunos creen que ir a orar es presentarse con un montón de reverencia delante de Dios, hacer adoración y cántico espontáneo, adoración profética y a tomar y leerse el Salmo 91. No, amados, no. Nosotros siempre le enseñamos a nuestros líderes de aquí de la iglesia que hay 2 tipos de oración. Una es la oración privada y otra es la oración pública. La oración privada es orar a Dios como un padre, reconociendo que es un rey y que tú eres su hijo. Y la oración pública es orar a Dios como un rey, sabiendo que Él es tu padre en lo privado. ¿Ves? De tal manera que yo voy delante de Dios en lo privado. Dice la palabra que todo lo que ores en secreto a tu padre en público lo reconocerá. Es decir, que todo lo que yo pongo allí en mi privacidad, en mi lugar secreto con Dios, se manifiesta en lo público. Entonces, si no lo has visto manifestado en lo público, es porque no lo has presentado en lo privado, así de fácil. Si no has visto manifestada la prosperidad en tu vida, seguramente no has puesto tu prosperidad delante de Dios en lo privado. Si no has visto manifestado a tu idóneo en público, es porque seguramente no has visto a tu idóneo manifestado en lo privado. Cada cosa que nosotros oremos en lo privado, de una u otra forma se tiene que manifestar en público. Es una promesa, amados. De tal manera que todo eso que nosotros tenemos que llevarlo delante de Dios. Esto nos abre hoy un portal a un montón de oraciones que hacen falta, un montón de cosas que no le hemos dicho al Señor, un montón de sentimientos que nos hemos guardado y no los hemos exteriorizado delante del Señor. La ira, el rencor, el enojo, el temor, la duda, la melancolía, la tristeza, todas son cosas que tenemos que llevar delante de Dios. Es que Él es el mejor psicólogo de cabecera. ¿Por qué es el mejor psicólogo? Porque primero es tu padre, porque segundo conoce tu futuro, y porque en tercer lugar no te va a juzgar, sino todo lo contrario, va a cargar, a tomar tu angustia y se la va a llevar. La diferencia entre un psicólogo y Dios es que un psicólogo te puede dar un diagnóstico, pero no te puede quitar lo que tienes. En cambio, Dios te da un diagnóstico y te quita lo que tienes. La palabra de Dios dice que Él llevó todo argumento que nos era contrario en la cruz. Así que cuando tú vas delante de Dios, Dios sí puede eliminar la angustia, Dios sí puede eliminar la depresión, Dios sí puede eliminar la tristeza, Dios sí puede llevar el afán. Dios lo puede hacer. El problema consiste en que nosotros no tenemos disciplinas espirituales en cuanto a nuestra salud emocional. Nosotros pensamos que podemos cargar con la ira 15 días, un mes y que no va a pasar nada. Y ahí es cuando tú ves que salen hombres en Texas y asesinan a un montón de gente con un arma inocente. ¿Por qué? Guardaron el demonio mucho tiempo. La Biblia dice que la forma como se concibe el pecado es de la siguiente manera. Escúchame bien. Dice que viene a nuestra mente el pecado, viene primero como un pensamiento, que ese pensamiento se aloja ahí durante mucho tiempo y baja a nuestro corazón. Es decir, ese pensamiento comienza a convertirse en una emoción, en un sentimiento. Ya empieza a producir angustia, afán, alegría, etcétera, lo que sea. Después de bajar a nuestro corazón e invadir nuestras emociones, dice que baja a nuestro vientre y que ahí empieza a gestarse un monstruo. Ya se empieza a convertir en una realidad. Lo que apenas era un sentimiento ya se está haciendo una fortaleza, y que al final da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Entonces fíjate
que los errores, los pecados, las caídas, las crisis nerviosas, no es una cuestión de casualidad. No es simplemente, como dicen algunos psiquiatras, un episodio del sistema nervioso. No, es el cúmulo de muchas cosas guardadas que en un episodio estallaron. ¿Ves? Por eso es que hay personas que se botan de un séptimo piso. No es porque sencillamente tengan depresión, es porque tienen un cúmulo de cosas que jamás se atendieron y estallaron. Tú y yo no podemos llegar a esos límites. Amén. ¿Están conmigo? Tú y yo no podemos llegar a esos límites porque la palabra dice que somos luz, que somos la sal del mundo. Tú y yo, los cristianos, somos la medicina al mundo, somos la paz del mundo, somos la luz del mundo. Así que un cristiano en estas crisis tiene que evaluarse muy bien cómo está su vida de oración. Un cristiano sin la paz del Señor es un cristiano que se resume a un cristiano que no está llevando en su devocional sus afanes delante de Dios, su vida completa delante de Dios. Pablo nos dice que hay una manera de hacerlo. Todo esto se vincula estrechamente con la oración. Dice que con toda oración y ruego y con acción de gracias. Charles Spurgeon decía que no hay oración que sobre. Todas las oraciones valen, amados. Hasta la que no puedas vocalizar, hasta aquellas que nos salen de nuestra alma como simplemente un llanto, un quejido que no podemos ni siquiera articular. Esa oración cuenta delante de Dios. Ese Padre, te necesito, cuenta delante de Dios. Ese Padre, ayúdame, cuenta delante de Dios. Ese Señor, ya no aguanto más, no sé qué hacer, cuenta delante de Dios. Vale más un suspiro honesto dentro del corazón, delante de la presencia del Señor, que un montón de palabrerías sin sentido. Y por eso Pablo le dice a la iglesia con toda oración: todo lo que tengas que decirle a Dios, díselo, no te ahorres nada. Háblaselo como si se lo fueras a hablar al que se lo tienes que decir. ¿Tienes ira con alguien? ¿Tienes rabia? ¿Tienes una cuenta con alguien? Ve y la sacas delante del Señor. Te aseguro que Dios no se va a poner bravo ni se va a poner delicado a decir: ay, ¿por qué me hablas así, hijo? Es Dios, amado. Sabe de antemano que tú estás así y que le vas a hablar así. Pero a veces nosotros nos descargamos es con el hermano, ¿no? Con el vecino, antes de descargarnos en Dios. Por eso la palabra dice: echad sobre el Señor vuestra carga. Es despojarse, es tirarlo ahí. Nadie se echa con delicadeza: ay, me voy a echar en la cama como un bebé. No, echarse, ¿qué es? ¡Ra! ¡Pum! Rompió las tablas, se echó el esposo, ¿no? Se echó el adolescente. ¿Sí se han echado en una cama? Qué bueno que es, ¿no? Cuando uno llega a su casa y ¡bum! Se tira en la cama. Exactamente es lo mismo con toda la carga, con toda la basura que a veces cargamos. Echarla delante de Dios. Mira, yo he ido a veces delante de Dios a decirle un montón de cosas que cualquiera de ustedes no las soportaría. Pastor, ¿qué estás diciendo? Pero Dios sé que las soporta. Sé porque es mi Padre y sé que es el único que me entiende y que sabe y no se va a ofender por lo que yo le voy a decir. Pero yo he ido muchas veces delante de Dios con ira, con rabia. Le he dicho: Señor, estoy ya molesto con esto. Otras veces he ido con una tristeza tan profunda que no queda más sino llanto. Y como un bebé me tiro a llorar ahí en el piso. Y lloro delante de Dios y no puedo hablar ni nada, ni decirle nada. Señor, tú lo sabes todo. Y lloro y me pego una llorada tremenda. Pero algo especial pasa. Después de esa llorada, después de desahogar todo ese sentimiento, salgo tan tranquilo. ¿No le pasa a usted después de una buena llorada? Pero esas lloradas que uno dice: esta sí fue una buena llorada, que queda uno con los ojos de chinos, que sale uno tan tranquilo, ¿no? Llorar es tan rico, ¿no? ¿No les parece sabroso llorar? A mí me parece rico. No delante de la esposa, no, ni delante de los amigos, no. Allá el Señor lo dice mejor que en privado. No den lástima. En privado mejor, allá delante de la presencia del Señor, pegarse su buena llorada. ¡Guau! Mi esposa lo sabe porque a veces me escucha y eso suena que el varón de esta casa está quebrantado. Aleluya. ¿Sí? Y cuando salgo de ahí, salgo renovado. De hecho, médicamente, científicamente está comprobado que cuando tú lloras, el efecto, el producto de llorar hace que nuestro sistema se regule y produce serotonina, oxitocina, dopamina. Así que llorar Dios lo hizo con un propósito. Y por eso dice Pablo: con todo ruego,
con todo ruego. Cuando Pablo nos está hablando del afán, alguien que está afanado no le está diciendo: Señor, te pido, por favor, mañana vienen a embargarnos, en el nombre de Jesús, que tú nos libres de ese embargo. Confío en ti, Señor. Ya oré, mi amor. No, si vienen a perseguirte, si vienen a quitarte tu vida, si tienes una enfermedad que te está robando el alma, la fuerza, la energía, seguramente que tú vas delante de Dios como Bartimeo cuando estaba ciego y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso es el clamor. Por eso la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Clamar es orar desde las entrañas, amado. Es orar desde el sentimiento, es orar desde el dolor, es orar desde donde se necesita orar. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu Santo sí sabe orar. El Espíritu Santo no es como nosotros, a veces tan diplomáticos y parafernálicos para orar. El Espíritu Santo sí gime dentro de nosotros con lenguas, con esos gemidos que salen a veces de nuestro interior, que es, no sé cómo explicarlo, porque eso me sale allá, pero ustedes me están entendiendo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando clamamos, cuando lloramos, el Señor puede liberarnos y traer su paz. Por eso el Señor nos está diciendo que el afán, la manera correcta de llevar el afán es ponerlo en una tabla escrito, en un lugar escrito, llevarlo delante de la presencia de Dios y escupirlo ahí, soltarlo ahí, dejarlo ahí, echarlo ahí, con ruego, con súplica, con llanto, con queja, con con lo que sea. De hecho, en la profecía del Antiguo Testamento hay un ejercicio que se llama los ayes. ¿Sabían eso? Y cuando nosotros estudiamos profecía en la Biblia, estudiamos los ayes, porque los ayes son la A con la I, ¿no? Que el profeta Jeremías dice: ay de Israel, ay de Jerusalén, ay de este pueblo. Y por eso le dicen el profeta llorón, pero no es el profeta llorón, es un profeta inteligente. Él sabe que soltando desde lo profundo de su corazón el sentimiento va a arrancar la raíz de la ansiedad, amados. El árbol, si se corta por las ramas, vuelve a nacer, pero dice la palabra que si el árbol se corta de raíz, nunca más va a dar fruto. Así que esas cosas que tenemos ahí guardadas, oprimidas adentro, hay que sacarlas, hay que ir hasta la raíz de ello y decirle: Señor, me duele profundamente, pero quiero que me arranques esto de mi vida hoy. Quiero que me arranques esta ira, quiero que me arranques este dolor. Algunos tienen que decirle: Señor, quiero que me arranques esta pobreza. Quiero que me arranques que me arranques las cosas que me duelen, que me hieren. Sí. No, es que iba a decir algo que no se puede decir hoy. Cualquier otro día se puede decir, menos hoy. Ustedes saben que tenemos un trato, eso queda entre nosotros. No digan nada, no dicen nada, por favor. Quiero que me arranques, Señor, esta angustia. Arráncala de mí, Señor. Tengo una depresión que me consume, Señor, pero no debe estar en mí, porque la palabra de Dios dice que tú en la cruz, Señor, llevaste mi enfermedad. Sácala de mí y sácala. Las lágrimas, amados, son sanadoras. La palabra de Dios dice que Él tomó cada lágrima en sus manos, Señor, y que Él es el que es capaz de convertir nuestras lágrimas en gozo, nuestro lamento en baile. Amén, gloria al Señor. Entrégalo en oración. Y al final dice el apóstol Pablo: con acción de gracias. ¿Sabes qué significa eso? Significa decirle al Señor: gracias, porque sé que esto lo vas a atender, que ya no es mío, que ya no me pertenece. Sé que lo dejé en el lugar correcto. Confío en ti, en que tú vas a estar por mí en esta situación. Confío en que no se lo dejé al médico, a un amigo, a una amiga, a mi esposo, a mi esposo. Confío que lo dejé en el mejor lugar, Señor, que es delante de ti, delante de tu presencia. Y la palabra nos promete algo, amados, que muchos hemos experimentado, pero muy pocos permanecemos en ello. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre nosotros. Miren, la paz de Dios es algo tan difícil de describir, pero es esto. Te lo voy a decir desde mi significado. Para mí la paz de Dios es
ir con un montón de problemas, de cargas, de angustias, de miedos, de temores, de deudas delante del Señor. Y a pesar de que esos miedos, esas angustias, esas deudas, esas tragedias no se resuelvan, te vas tranquilo. Eso es la paz de Dios. ¿Ves? Tal vez en ese momento no se resuelvan, tal vez tarde tiempo en resolverse, tal vez no se resuelvan. ¿Ves? Porque Dios no está obligado a sanar a nadie, Dios no está obligado a prosperar a nadie, Dios no está obligado a eso. ¿Ves? Nosotros estamos obligados a aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra vida, que es buena y agradable y perfecta. Pero lo que sí está obligado Dios es, a pesar de las circunstancias, darnos su paz. Él nos prometió su paz que sobrepasa todo entendimiento, amados. Miren, esta paz es tan maravillosa que cuando la recibes, cuando llega a tu vida, tú no la puedes explicar, pero estás tranquilo. Y la gente te pregunta: ¿y ya pagaste tus deudas? No, pero estoy tranquilo. ¿Y el Señor te sanó? No, pero estoy tranquilo, tengo una paz que usted no la entiende, ni yo la entiendo, ¿sí? ¿Y ya conseguiste esposo? No, pero estoy tranquila, ¿sí? Vieja pero tranquila, ¿sí? ¿Y ya pagaste tus deudas? No, pero estoy tranquilo, tengo paz, tengo tranquilidad, amados. Muchos dicen que la tranquilidad no tiene precio, ¿no? No tiene precio porque es realmente la paz mental que nosotros necesitamos. Eso es lo que evita que lleguemos a estas crisis del sistema nervioso, amados. Es aprender a tener, lo que dicen los psicólogos, inteligencia emocional, que no es realmente inteligencia emocional, sino es inteligencia espiritual. Es aprender a ser diligentes con nuestra alma, con nuestros pensamientos, con nuestro espíritu. Ahora, por último, dice la palabra de Dios que cuando viene esa paz a nosotros, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira la respuesta, mira la solución, mira la cetralina bíblica, mira el psiquiatra bíblico. Está diciendo el Señor que cuando nosotros hacemos este ejercicio, tenemos una protección especial sobre nuestra mente, tenemos una protección especial sobre nuestro espíritu, tenemos una protección especial sobre nuestras emociones. Y así vengan los dardos del enemigo, y así vengan las malas noticias, y así vengan los rumores de guerra, de crisis en el mundo, tenemos una protección especial y no nos afecta, porque esa paz de Dios está guardando nuestro corazón, que significa nuestras emociones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Significa que en la cruz del Calvario, amados, Cristo ya pagó por tu sanidad. Significa que en la cruz del Calvario Cristo ya pagó por tu deuda. Significa que en la cruz del Calvario Dios ya llevó la depresión, la puso en Cristo. Dios llevó la angustia, la puso en Cristo. Dios llevó las deudas, las puso en Cristo. Significa que tú y yo no tenemos por qué estar angustiados, no tenemos por qué estar afanados. El cristiano no se afana por nada. Dile a la persona que tienes al lado: el cristiano no se afana por nada. Fresco, dile: fresco. Todo va a estar bien, amados. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué pasó esto? Entonces, amados, pongámonos de pie esta mañana y pidámosle al Señor que podamos recibir esa paz. ¿Cuántos necesitan esa paz esta mañana? Amén. ¿No están cansados de vivir angustiados? ¿No están cansados de vivir corriendo realmente, persiguiendo cosas que a veces no tienen ningún significado, amados? Con dinero no se puede comprar la salud, con dinero no se puede comprar el amor, con dinero no se puede comprar una familia, no se pueden comprar los hijos, no se puede comprar la salvación. Y lo peor de todo, amados, con dinero no se puede comprar la paz de Dios. Así que Dios puede solucionar muchas cosas en tu vida. El área económica, Dios puede solucionar tu salud, Dios puede bendecirte en todo. Pero si no tienes la paz de Dios, tendrás una vida siempre angustiada, en afanes, en tristeza, en melancolía. Levanta tus manos al cielo y vamos a pedirle hoy que el Señor nos dé esa paz, nos entregue esa paz que sobrepasa
todo entendimiento. Amado Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hoy traigas tu paz a mi vida, Señor. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú me des el querer como el hacer según tu buena voluntad, de poder sacar de adentro con toda sinceridad, Señor, con toda confianza, Señor, poder sacar de adentro todas estas cosas que me angustian. Hoy dile: Señor, hoy saco de adentro toda la ira que tengo y la presento delante de ti. Hoy saco de mi interior, Señor, todos los afanes que tengo y los presento delante de ti, Señor. Hoy saco, Señor, esta depresión y la presento delante de ti, Señor. Hoy pongo delante de ti mis hijos, mi economía, Señor, mi salud, mi familia, y la presento delante de ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú la tomes. Dile: echo mi carga en ti hoy, Señor. Echo completamente mi carga en ti, mi Señor Jesús. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, de todo corazón, clámale al Señor. Este es un tiempo para clamar. Te pedimos de todo corazón, Espíritu Santo, que tú lleves nuestra carga, Padre Santo. Ya no queremos cargar más con este peso. No quiero cargar más con esta enfermedad. No quiero cargar más con esta angustia. No quiero cargar más con esta tristeza, Señor. No quiero cargar más con estas ataduras, Señor, con estas adicciones, Señor. Hoy las echo delante de ti, las entrego delante de ti para que tú las lleves, Padre Santo. Y hoy te pido en el nombre de Jesús: dame tu paz. Y dame tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Dame tu paz en mi casa, Señor. Dame tu paz en mi salud, Señor. Dame de tu paz en mi economía, Señor Jesús. Dame de tu paz en mis hijos, Señor Jesús. Dame de tu paz en mi ministerio, en mis sueños, en mi empresa, Señor Jesús. Vamos, órale al Señor y dile que te dé su paz en cada área de tu vida que necesites. No te quedes con eso adentro. Señor, en el nombre de Jesús, hoy oro por tu iglesia, Padre Santo. Oro por esa Marta, pobrecita, angustiada y afanada. Y pido, Espíritu Santo, que tú hagas de esta iglesia como María, Señor, que aprende a tus pies y que, como dijiste tú mismo, que tiene la mejor parte. Hoy declaro que redención es esa María que tiene la mejor parte. Es esa madre que le gusta estar a los pies del Señor. Es esa hija que le gusta aprender de Jesús. Es esa hija que reposa en sus palabras, que reposa en sus promesas y que por nada está angustiada. Hoy, redención, en el nombre de Jesús, recibe la paz del Espíritu Santo. Recibe la paz de Dios allí. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Hoy declaro la paz sobre esa angustia. Hoy declaro la paz sobre eso que te quita el sueño. Hoy declaro la paz sobre tu economía en el nombre de Jesús. Declaro la paz sobre tus hijos. Declaro la paz de Dios sobre tus proyectos en el nombre de Jesús. Declaro la paz de Dios sobre tu sistema nervioso en el nombre de Jesús. Declaro la paz de Dios sobre tus pensamientos en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que esa protección especial que tú nos prometes en tu palabra, ese guardar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que hoy se cumpla, Padre. Protégenos, Señor, de toda angustia del mundo. Protégenos, Señor, de toda mala noticia, Señor, que quiera contaminarnos, Dios. Protégenos de todo pensamiento incorrecto. Protégenos y guarda nuestro corazón. Hoy pídele, Señor Jesús, guarda mi corazón, guarda mis emociones en tu perfecta paz, Señor. Hoy tienes que decirle, Señor, guarda mis pensamientos en tu paz, Señor. Hoy guarda mis proyectos en tu paz, Señor. Hoy guarda, Señor, mi mente en tu perfecta paz, Señor. Y el Señor les dice, iglesia, esta mañana:
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura, hijo, hija. Hoy despójate de eso que te carga. Despójate de esa ira, de ese enojo, de ese resentimiento. Despójate de esa angustia. Despójate de esa autosuficiencia, dice el Señor. Y yo pondré mi paz en ti, hijito, hijita. Regálame ese tiempo de quitarte las cargas, dice el Señor. Dame ese tiempo para poder llevar tu carga y ponerla en la cruz. Hoy quiero que tú tengas paz. Hoy toma mi abrazo de paz y recibe mi paz, que sobrepasa todo lo que tú puedes entender. Hoy recibe mi paz, que sobrepasa cualquier noticia que te puedan dar. Hoy recibe mi paz, que está por encima de tu seguridad. Hoy recibe mi paz para que puedas descansar. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Dale gracias ahí al Señor donde estás. Dile gracias, Señor, porque sé que tú estás a mi favor. Gracias, Señor, porque sé que tú estás llevando mis cargas hoy mismo, Señor. Que sé que tú hoy mismo, Señor, estás actuando sobre mi necesidad, actuando sobre mi problema, actuando sobre mi angustia, Señor. Gracias, Jesús. Vamos, dale gracias. Dile gracias, Señor, porque tú ya lo has hecho. Gracias, Señor, porque en ti puedo confiar. Gracias, Jesús, porque en la cruz llevaste mi angustia, mi necesidad, mis hijos, mi familia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor esta mañana. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Pueden tomar sus asientos, amada iglesia. No hemos terminado. Antes de llamar a los nuevos, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos de esta casa. Sé que muchos pasan por situaciones económicas complejas ahora en Colombia, en Redención. Pero yo quiero hacerte una pregunta. La palabra de Dios dice en Malaquías 10:33 que Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Dice su palabra que Él reprenderá al devorador por nosotros. Entonces, ¿por qué estamos endeudados?